Padre eterno. Y ya le estuve orando al Todopoderoso, ya le estuve pidiendo al Rey de Gloria que nos ayude, que sea con nosotros en este momento. Así que vamos a ir directamente a nuestro estudio. El día de hoy vamos a tener el estudio, vamos a empezar con el capítulo 1 del libro de Ruth. Yo creo que durante la fiesta alcanzo a predicar 3 capítulos. No creo que más, pero espero llegar, no ahorita nada más uno, ¿ok? No se me espanten. Entonces vamos a ver a Ruth, historia de amor y redención. Y vaya pensando, ¿por qué Noemí le dice a Ruth, ve, hija mía, a la era donde están limpiando el grano, ¿verdad? Pero no te des a conocer a este varón, a vos, sino que ya después vas y te acuestas a sus pies. ¿No le parece como que la está vendiendo prácticamente? ¿No le pareciera a usted como que la está orillando a que sea fácil para con vos esta mujer? Que es recta, que es justa, que es una mujer pues de buena reputación. La manda a acostarse a los pies de vos. Y pareciera ser como que ahí las cosas se están saliendo de control. Bueno, vamos entonces a ver primero algo importante. El Padre Eterno anunció que hablaría por medio de parábolas a su pueblo. Y el Mesías Yeshua hablaba en parábolas al pueblo. ¿Por qué? Dice Oseas, capítulo 12, verso 10. He hablado a los profetas y aumenté la profecía. ¿Y qué dice? Y por medio de los profetas usé parábolas, usé figuras, hablé por medio de parábolas, dicen otras versiones. Les hablé en parábolas, les hablaré en parábolas. Y vino el Mesías y hace exactamente eso, hablar en parábolas a su pueblo. La palabra parábola en hebreo es dama, con H al final, exactamente como se escribe dama, pero con H al final. Entonces, y significa similitudes, algo con lo que puedes comparar. Entonces, el Mesías, como les dije, muchas veces usó parábolas para hablarle al pueblo, tanto que sus discípulos le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué no les hablas claro como a nosotros? Y les dice lo siguiente. Entonces, dice Mateo capítulo 13, verso 10. Entonces, acercándose los discípulos, los talmidim de Mashiach Yeshua, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? O sea, ¿por qué no ir directo al grano? ¿Por qué no ir directo a lo que se necesita que escuchen? ¿Por qué por parábolas? Él, o sea, el Mesías, respondiendo les dijo, porque a ustedes, o sea, a los discípulos, no al pueblo, a ustedes, discípulos, les es dado a saber los misterios del reino de los cielos. O sea, a ellos les hablaban más claramente. ¿Por qué? Porque a ustedes, por alguna razón, los escogió el Padre para que les fueran revelados estos misterios. A veces me han preguntado, ¿y qué se cree usted? ¿Qué piensa que tiene otras revelaciones que nosotros no las hemos visto? Yo no me creo nada, ni pienso nada. Al Padre Eterno le plació revelarme lo que me ha enseñado. Pudo haberme dejado allá donde estaba, como evangelista cristiano, pudo haberme dejado allá donde predicaba, pero le plació mostrarme los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos
O sea, a Israel, a Judá. No les es dado, ¿qué? No es que no les sea dada la salvación, no es que el Eterno no los quiera, no es que el Eterno no quiera nada con ellos, no les es dado a conocer los misterios. ¿Estamos bien aquí? O ya tan rápido se me perdieron. ¿Qué es lo que no les es dado a los judíos, a Judá? Conocer los misterios que a los discípulos sí se les estaba concediendo. Dice, por eso, versículo 13, como ellos no tienen este privilegio, por eso les hablo por parábolas. ¿Por qué? Porque viendo, no dice para que viendo no vean, porque viendo no ven, no alcanzan a entender, no alcanzan a comprender el propósito de la venida del Mesías. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven. Y oyendo, no entienden, no comprenden. Entonces les tengo que hablar en parábolas. Tal vez alguno de ellos me pregunte, ¿y qué significa eso? Y entonces les explicaré con más calma. Por ejemplo, a los discípulos también, cuando le preguntan, oye, ¿qué significa esta parábola? También ustedes están sin entendimiento, entonces me equivoqué. El sembrador es el Hijo del Hombre. Y ya empieza a explicar. ¿Ok? Entonces, además de las profecías que el Eterno dio, ¿verdad? Para su plan de redención, para redimir al ser humano, también usó similitudes, usó paralelismos, usó sombras que reflejan cómo se llevará a cabo ese plan para que la humanidad entera, de los que gusten y quieran abrir su corazón, tengan redención, tengan a través del Espíritu Santo también puedan llegar a entender el plan del Padre Eterno. El Padre Eterno a través de toda la Escritura, de la Torah, los profetas, los salmos, Brit Hadashah también, Nuevo Testamento, estableció el plan de redención del ser humano. Y sinceramente, en otros años atrás, yo que hubiera pensado que en duda hay salvación para el ser humano. Pero así es. Al Altísimo le ha estado hablando a su pueblo primeramente. ¿Por qué? Porque su pueblo es el encargado de transmitir estas verdades a quien no las conozca. No le va a hablar a un alcohólico diciéndole, mira, llévales el mensaje. Espérate, le va a hablar a su pueblo que ya tiene la Torah, que tiene la palabra, le va a mostrar. ¿Para qué? Ve y hazlo, ve, háblale, ve, rescátale, ve lo que hablaban anoche ya en el concierto. Hay que ir a rescatar. ¿Ok? Entonces, cuando usted entiende el plan de redención, el Eterno va a obrar por medio de su vida. ¿Ok? Aunque muchas veces entendemos que la humanidad no ha querido escuchar. Ahora, algo curioso es que de todos los libros que componen la Biblia, solamente 2 de ellos fueron o llevan el nombre, perdón, ya veces fueron escritos, no, llevan el nombre de una mujer. ¿Cuáles son esos 2 libros? Perdón, ¿cuáles son esos 2 libros? Ruth y Esther. Ruth y Esther. ¿Quién es Ruth y quién es Esther? Desde aquí vamos a empezar a ver parábolas. Esther es una judía. ¿Correcto, sí o no? Una mujer del pueblo del Eterno. ¿Y Ruth quién es? Una gentil que al final de cuentas se adhiere al pueblo del Eterno. Se une al pueblo del Eterno. ¿Ok? Entonces, estos libros que tenemos, uno de ellos es Ruth. Ruth es una mujer de Moab, moabita. Es una mujer que hasta cierto punto era rechazada y despreciada por el llamado pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a ver un poquito más adelante de dónde procede Ruth. ¿De dónde viene? ¿De dónde nació? ¿Cuáles son sus ancestros?
Entonces, el otro libro de la Biblia que lleva el nombre de una mujer es el Megilat Esther, o el libro de Esther, como se conoce al español. Esta mujer era una mujer judía, que por ser judía, su nombre es Hadassah, ¿ok? Solo que la conocemos al español como Esther. Así es como nos ha llegado lo que tenemos. Entonces tenemos estos dos libros. ¿A quién representa la mujer judía? ¿Y a quién representa la mujer gentil? Vamos a tratar de descubrirlo. Espero que nos dé tiempo. Entonces, por lo pronto, tengo una pregunta. Una pregunta más aparte de la que ya les hice. ¿Qué tuvo que hacer la mujer gentil, Ruth? ¿Qué tuvo que hacer para ser considerada una mujer digna de llevar? Digna de que hubiera un libro en la Biblia que llevara su nombre. ¿Qué tuvo que hacer? ¿Vivir como moabita? ¿Hacer un cambio de nacionalidad, de identidad y de deidad? O sea, eso significaba dejar su pueblo, unirse a otro y dejar sus dioses y servir a otro, no a otros dioses, a otro Elohim. Amén. Eso es lo que tuvo que hacer para que fuera considerada digna de que tanto ser familiar del Mesías Yeshua en la carne, como también ser considerada digna de que un libro llevara su nombre. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros para que nuestro nombre sea elegible para estar en un libro llamado el libro de la vida? ¿Qué tenemos que hacer? Hacer lo mismo que hizo Ruth. En términos sencillos, esta mujer estaba en el mundo sin pactos, sin Elohim, sin esperanza, y tuvo que tomar una decisión trascendental que dijo: no me ruegues que te deje, le dijo a su suegra, no me pidas que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Elohim, tu Dios, será mi Elohim. Esto fue lo que tuvo que hacer. Tuvo que tomar la decisión de entrar en pacto. ¿Con quién? Tanto con el pueblo de Israel como con el Elohim de Israel. Otra cosa importante es que este libro de Ruth tiene gran importancia dentro del pueblo de Israel, no porque sea la historia de una moabita y de una familia judía, no, sino porque se estudia, se enseña, se desmenuza durante la fiesta de, precisamente, de Shavuot, que es la que tenemos esta tarde, empezando, ocultándose el sol, tenemos nuestra gran festividad de Shavuot. Y bendito sea el Rey de la Gloria, que nos permite tener una fiesta, una festividad más, porque muchos están todavía cerrados y no tienen la oportunidad que nosotros, por no sé por qué razón, el Padre Eterno nos ha permitido. Entonces, la historia de Ruth es una historia muy especial, que se asemeja o que podríamos compararla con la historia de la redención humana, la redención de la humanidad, que es el tema principal de la Biblia. Por esto, entonces, este libro histórico es importante, ya que una vez que entendemos su contexto, una vez que entendemos los símbolos, las parábolas, los nombres de los personajes, no crean que están ahí a lo loco. ¿Por qué Malón se llamaba Malón? Que León. Noemí, ¿por qué se llamaba Noemí? Ruth, Orfa, Boaz, Elimelech, el pariente que no tenemos nombre, pero no sabemos de qué se trata. Todo eso tiene una simbología importante, ¿ok? Y por la gracia del Eterno,
Esta historia ocurre en tiempos muy difíciles. ¿Alguien sabe en qué tiempo, históricamente hablando, en qué periodo de Israel ocurrió esta historia? ¿Alguien sabe más o menos en qué tiempo se habrá ocurrido, por ejemplo, el tiempo de Salomón, tiempo de David, tiempo de Rey Josías, tiempo de Samuel? ¿Alguien más sabe? ¿Perdón? Tiempo de los jueces, dice Damaris. ¿Quién le dijo eso? Lo leyó. Estos dos leyeron. Pero el que lo escribió no fue Boaz, no fue Ruth. El que escribió el libro lo alcanzó a escribir el personaje que mencionó Bezaleel, Samuel. Entonces, ocurre en el tiempo de los jueces, donde era una época oscura, donde cada quien, en ese tiempo dice la escritura, cada quien hacía, ¿perdón? Lo que mejor le parecía. Y cuando no hay líder, a la persona no le parece hacer lo espiritual lo mejor. Empieza a desviarse. Empiezan a hacer sus propias decisiones. ¿Quién le dijo a Elimelech que le iba a ir mejor en Moab? Siendo un judío, iba a llegar a una tierra extraña, donde sería rechazado por su religión, por su historia, por su pueblo, por su mismo Dios. Pero va a una tierra donde cree que le iría bien, donde ya habían sido rechazados años antes. Entonces, a pesar de ser una época oscura, la historia de Ruth es como una luz que resplandece en medio de la oscuridad. Y el Mesías dijo: ustedes son los que se cobijan con cobijas a mitad del verano, porque les da frío. Aquí, ¿qué dijo el Mesías acerca de la luz a sus discípulos? Ustedes son la luz del mundo. Esa era la sal de la tierra. Ustedes, óiganos, tenemos que leer Mateo. Ustedes son la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. La luz no se puede esconder. No se pone debajo de una caja. La luz se pone en lo alto para que ¿qué? Pues estamos viviendo tiempos difíciles de pandemia, de guerra, y todos, ahora sí muchos están anunciando que vienen grandes tiempos de hambre. Ahora ya no más es un loco. Muchos están anunciando, analistas, gente que no es creyente ni nada, dicen: guarden comidita porque se viene un tiempo difícil. Bueno, ya. Una solamente le voy a decir una cosa. El día que tenga que elegir entre usted y mi familia, usted bien sabe lo que yo voy a hacer. Espero que lo entienda. Sí, ¿verdad? Porque estamos anunciándoles. Y yo creo que usted también, cuando vea que alguien más que usted le ha dicho: mira, pues por lo menos, pues, porque el dinero no. A un analista económico le preguntaron: ¿qué quisieras tener? ¿Un kilo de harina o una moneda de plata? Y un kilo de harina. ¿Por qué? Si tú eres una persona que le gusta el dinero, que eres negociante, que eres de bienes y raíces, la plata no me la puedo comer, la harina sí. A lo mejor usted está ahorrando mucho dinero y está bien, pero trate de ser sensato, porque llegado el momento en que se desploman los bancos, mire, la gente, hay países donde venden por paquete, así, de dinero. En Venezuela pasó, donde el dinero no servía para nada, era un papel más, donde no servía, es como si fuera periódico. No sirve para comprar. Cuando las cosas se ponen mal, el dinero no sirve, hermanos. No sirve de nada. Entonces, en este tiempo de oscuridad, alguien tiene que salir con esa pequeña luz que tenemos. No hablar de que guarden comida, no. Hablar de quién es la solución.
Hablar de dónde podemos encontrar refugio. Hablar de dónde podemos encontrar, saciar nuestra alma en el pan de vida, Yeshua HaMashiach. Amén, amén. No nos quedemos dormidos. Regresémonos a las 2, porque a las 3 como que venimos más dormidos que despiertos. Amén. Entonces, el autor del libro, ya dije que fue Samuel, de acuerdo a la tradición, justo antes de comenzar el reinado de David. Ok, justo antes de, posiblemente entre Saúl y David. El propósito de este libro es mostrar un prototipo, una figura, una parábola del plan de redención a la humanidad, tanto a Israel como para los que no son Israel. Lo que ahora podríamos llamar el Efraín dispersado en las naciones, que por dejar a su Dios siguieron siendo hebreos. ¿Qué se volvieron? Gentiles, paganos, gente de las naciones. Pero también este libro, ¿se acuerdan que los moabitas podían entrar en la congregación del Eterno? ¿Podían ser parte de la congregación del Eterno los moabitas? No. Entonces, ¿cómo es que esta mujer entra? ¿Por qué? ¿Qué nos quiere mostrar el Eterno con este libro? Que Él no hace acepción de el que a mí viene, no le echo fuera. Pero es moabita, pues con que venga con un corazón dispuesto a rendirle su vida al Altísimo, no importa si es el mismo Chapo Guzmán. Tal vez sea muy fuerte lo que digo, pero no importa. Es que mire, esa es una persona que usted no da un peso por él, pero el Eterno dio la sangre de su Hijo. Usted no da 5 centavos por él, pero el Altísimo dio la sangre de su amado y unigénito Hijo por esa persona. Entonces, lo primero que vamos a analizar es la familia de... no, esta estaba antes. Esta estaba. La familia de Elimelech. Es que el libro se trataba de la redención, lo que está aquí. ¿Sí? Libro de una historia de redención. Pero vamos a empezar a analizar entonces la familia de... ¿Cómo se llama este hombre? Elimelech. Noemí. Malón. Kelión. Parece 3 patines ahí. ¿Sí? Emigraron de la tierra de Israel. ¿A dónde? Moab. Con el pasar de los eventos, una mujer moabita decide, ya que se había casado con un hijo de Noemí, decide unirse a ella y empezar a vivir una vida apegada a su suegra. Aun cuando no le esperaba, desde el punto de vista humano, no tenía ningún futuro ir con su suegra. Y empezamos. Es el capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban, ¿quién? ¿En qué tiempo ocurrió entonces la historia? Bien fácil, ¿verdad que sí, Damaris? Por eso Damaris dice, lo leí. Hasher Rendón, llamado Jaime, y más conocido como Chino el Bambino, dice que en el tiempo de los jueces, ya lo quemamos a ese chino. Sí. Bueno, dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo, ¿qué? Hambre. En la tierra, no nada más en Belén de Judá. O sea, que imagínense que todos hubieran salido huyendo. Hubo hambre en la tierra. ¿Qué están anunciando los analistas? Hambre. Y que dice, y un varón, ¿de dónde? De Betlehem, de Belén, de Judá, fue a morar, fue a vivir, fue a llegarse, ¿a dónde? A los campos de Moab. ¿Quién? Él y su mujer y 2 hijos suyos. Ahí está. La época
en que gobernaban los jueces de Israel era una época oscura, donde aquí tenemos, por ejemplo, al famoso Sansón matando al león, contaminándose con el cuerpo de un muerto, después va y saca miel del león muerto, se la come, era un consagrado, era un nazareo. No podía hacer eso. Se casa con una prostituta, se casa con otra filistea, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan la batalla de Gedeón? De los 300, ahí salieron los 300. No sé, será si la movie de ahí de los 300. No, aquellos son espartanos, ¿verdad? Estos son israelitas. ¿Se acuerdan donde los llevó a tomar agua? Venían las bandas armadas, les quitaban su comida, se escondían. Todo eso era, pues, cada quien hacía lo que bien le parecía. Amados hermanos, en esa época oscura, donde había opresión, dominados por los filisteos, los moabitas, madianitas, en todo esto, en tiempo de guerra, ocasionaba que hubiera hambre en la tierra. Y sabe, a causa de que precisamente hacían lo que cada quien quería. En esa época triste, de confusión, de hambre, una de las consecuencias de abandonar al Eterno, una de las maldiciones por darle la espalda al Eterno, sembrarás y no podrás comer lo que siembres. Otro vendrá y lo comerá por ti. Tu ganado te lo quitarán. Tus hijos se los llevarán. Exactamente lo que el Eterno dijo. Lo vemos reflejado en el libro de los jueces. Pero ¿qué hacían? Se arrepentían. Buscaban el rostro del Eterno y Él tenía misericordia. Les levantaba un Sansón, les levantaba un Gedeón, les levantaba un Jefté, les levantaba un Ahod, les levantaba una Débora, les levantaba un Samuel, les levantaba un otro. Pero Jerobal, sí, pero ese es el mismo Gedeón. Ok, otro. Jefté. Sí, ya la mencionamos. Nos falta estudiar los jueces para que vean que era época oscura. ¿Qué pasó contigo? ¿No? Bueno, ahora, en ese tiempo hay hambre. ¿En dónde hay hambre? Precisamente, ¿de dónde era Elimelech? ¿Qué significa Betlehem? En la casa de pan hay hambre. Es como que decir que en la casa del panadero no hay pan. Y sí sucede, ¿verdad? A veces sucede. Puede que haya harina, pero no hay pan. Un pancito ahorita habría estado bien, ¿verdad? ¿Qué les suena esto? ¿Qué les quiere decir? Está fuerte a ver si no veo visiones. ¿Qué les quiere decir que en la casa de pan escaseó el pan? Dejaron al pan de vida. Y al darle la espalda al pan de vida, no hay pan. Puede que haya comida, pero no hay pan que sacie tu alma. Y cuando tu alma no está saciada, mira, vas a empezar a dar unos pasitos así como le está haciendo José Martínez anoche. Vas a dar otros por acá. Cuando te des cuenta ya andas corriendo. Fuera de la casa de pan. Exactamente. Amados hermanos. Entonces, ellos vivían en Betlehem y me encontré esta panadería en internet. Sí, no les voy a decir dónde está, pero me encontré esta panadería que se llama Betlehem, la casa del pan. Ahí vivían. Pero había un varón que se fue. ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? ¿No? Había un varón que se fue de la casa de pan porque no había pan en la casa de pan. Por lo cual, su familia se fue de Belén, que está aquí, Judá, por aquí está Beersheba, por aquí está Jerusalén. ¿Ok? Y de aquí se fue a la tierra de Moab. Cruzó el río Jordán y de aquel lado, donde quedaron las medias tribus de Manasés y de Gad, de Rubén, perdón. Sí. En esta área era área de los moabitas, pero sobre todo aquí, sobre todo en esta región de Amón. Y este Amón y Moab, recuérdenos, porque vamos a ver de dónde desciende Ruth.
con Moab sobre todas las cosas. Ok, se va de la casa de Pan, se va a la tierra de Moab. ¿Quién es Moab? ¿De dónde salió Moab? ¿Quién es el primero que da nombre a este país? Su mamá es hija de Lot, o sea que sería un nieto de Lot, pero curiosamente también es hijo de Lot. O sea que este Moab y Amón son hijos de un incesto. ¿Se acuerdan que cuando el Padre Eterno mandó sacar a Lot de Sodoma y Gomorra, los ángeles los apremiaban, váyanse? Llegaron a una cueva. Ahí pensaron, yo creo que las muchachas pensaron que ya no había más hombres en la tierra, o se va a acabar el mundo, como que si Dios los necesitara a ellos, ¿verdad? Entonces embriagaron a su padre, se acostaron con él, primero una, después la otra, quedaron embarazadas. No sé si a la primera, no sé, puede ser, pero si no, quiere decir que lo hicieron varias veces hasta que les resultó. Y curiosamente, Lot no se daba cuenta, ¿verdad? Pero bueno, entonces, de ahí nace Moab. Viene de una relación de incesto. Y como no dejaron, no quisieron darle ni agua, ni dejarlos cruzar por su territorio al pueblo de Israel, les dijo el Eterno, no me entrarán ni hasta la 10ª generación. No quiero ningún moabita en mi congregación. No quiero de ese tipo de personas. No entrará en la congregación del Eterno. ¿Quiénes más no estarán en la congregación del Eterno? Salmo número 1, los impíos. Esa persona, ese tipo de personas, no los quiero en la congregación. ¿Por qué? Porque él es malo. No, si lo hacen como hizo Ruth, que se toma la decisión acertada de buscar al Elohim de Israel, él va a abrir la puerta. Pero con las mañas, con las prácticas, con la idolatría que tenían, no los quería ahí. Entonces, por varias razones estaban excluidos de la congregación. Además, los moabitas, por consejo de un hombre llamado Balaam, aconsejó a las muchachas del pueblo de Moab que sedujeran a los israelitas para que los llevaran a adorar a sus dioses. Sí, habría una recompensa sexual, pero antes de la recompensa sexual era una humillación al Elohim eterno, porque le daban la espalda al rey que los sacó de Egipto e iban a adorar al Dios de los moabitas. Y parece nada lo que hacían. ¿Por qué? Porque consistía nada más en ir a echarle uno así que lo voy a decir, pero me perdone su oído, con unos gases, orinándole o haciendo popó. ¿Verdad que no le parecería eso una adoración a un Dios usted? Al contrario, diría, pues con más gusto le echo. ¿Sí? Pero esa era precisamente parte de la adoración de los moabitas. Qué asqueroso, ¿no? Imagínense, alguien llegó a ir a las ferias allá en México, la feria de que de San esto, que de San otro, que de San aquí, que hacen toros y que hacen juegos mecánicos, y no hay baños como aquí, no hay baños portátiles, no hay. ¿Dónde cree que hace la gente? Por ejemplo, allá en el corral, en una esquinita donde todos van, donde todos van, y aunque te vean, pues nomás te tapas la cara y pues ahí se acabó el miedo y la vergüenza. Pero ¿cómo está ahí? Desde que vas pisando, es una asquerosidad, tanto de orín, popó, vómito, cerveza, alcohol. Nunca vayan, no vayan. Yo fui porque estaba chamaco, iba de uno de chamaco, anda ahí y todo eso. Y no iba al baño, ¿verdad? Pero a veces ya andabas que no podías y pues vas. Híjole, hermanas, es horrible para él. Bueno, imagine esa escena adorando a un Dios.
donde llegaban 30, 40. El que llegó primero, pues le iba prácticamente bien, pero el que llegó al número 40 del ticket número 40, hacía que hacer su... Y ya con unos más por ahí hasta manchados, yo creo, y llegas tú y hacer eso, era una asquerosidad, aunque a usted le parezca asqueroso, y lo es, eso era parte de la adoración de ellos. No, a mí no me importa. Bueno, por eso hicieron eso. Pero ¿sabe qué? Había una maldición en la ley del Eterno, entonces que no entra ese tipo de personas que tienen ese tipo de prácticas. Entonces el nombre de nuestra historia, llamado Elimelech, sale de la casa de Pan para irse a la tierra donde adoran este tipo de dioses, donde estos dioses son los que los protegen supuestamente, allá los que les dan pan, los que les dan comida, los que les dan bendición. Oiga, acá tenían al Elohim de Israel que había hecho tantos milagros y que si están pasando un problema es tiempo de arrepentirse, no de salir huyendo. Busquemos la presencia del Altísimo. Cuando una calamidad viene, busquemos, se lo suplico, humíllese, vamos a humillarnos bajo la poderosa mano del Altísimo. Amén. Amén. Entonces, se van a una región completamente pagana, pero se fue con su familia. Versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelech, el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Efrateos no significa que eran de Efraín, sino que eran de la región de Éfrata, que así se llamaba anteriormente Betlehem. Después, con el tiempo, fue llamado Betlehem, casa de pan, pero antes era Éfrata. ¿Ok? Entonces, llegaron allá, se quedan allá. Vamos a obtener algunas pistas con los nombres. El primer hombre, el líder de la familia, se llamaba Elimelech. ¿Qué significa Elimelech? Viene compuesto de dos palabras. Eli, Dios. Pero no significa solamente Dios. Dios mío. Por ejemplo, Salmo 23, Salmo 22 en hebreo. Eli, Eli, lama sabactani. El Mesías lo repite. Y cuando hace la traducción de Eli, Eli, dice, Dios mío, Elohim mío, mi Elohim. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué me diste la espalda? Entonces, Elí es Elohim mío, mi Elohim. ¿Y qué significa Melech? Rey. Entonces significa Elohim, mi Elohim es rey. Mi Elohim es el rey, o el rey que es Elohim. Noemí, ¿qué significa? Dulce, placentera, reposada, pacífica. Mahalón, ¿qué significa? Enfermizo. Kelión, paliducho o debilucho. ¿Por qué les pusieron así? ¿Quién le pone así a sus hijos? A veces uno les puede decir pues jugando, ¿verdad? Pero no les pones de nombre. ¿Por qué le pusieron Mahalón, Kelión, enfermizo, debilucho? Bueno, porque dependía también de las características cuando nacían. ¿Se acuerdan de dos niños que están en el vientre de su madre peleando, verdad? ¿Cómo le pusieron a uno? El rubio, el peludo, el greñas, ¿sí? ¿Cómo le llamaban? Esab o Esaú. Al otro, al calvo, apenas 3 pelos le dibujaron ahí. Parece Nanche, ¿verdad? Y tomado del talón de su hermano. Eso es, miren, esto es Jacob. Mano tomada del talón. Eso es Jacob. No significa tramposo, no significa suplantador, no significa nada de lo que le han dicho. Mano agarrada del Cob o Caf, talón. Eso es lo que significa Jacob. ¿Por qué? Porque lo vieron que salió la manita. No sé cómo le habrá hecho a este chamaco, pero de que se aferró al talón, se aferró y de ahí salió pegado. Eso es un milagro, realmente. Ahora entienden por qué se llama Jacob. ¿Ok? Entonces, bueno, ese es un ejemplo.
Uno sale rubio, peludo, y lo llaman Esab, peludo, rojo. El otro sale sin pelo y agarrado de la mano, agarrado del talón de su hermano, y le llaman Jacob. Ese es un ejemplo entonces de cómo, pues, por qué le pusieron esos nombres. Así pudo haber sucedido con Mahalón y Kelión. Salió todo enfermo y ya desde que salió estaba enfermo y se muere y no se muere. Ponle Mahalón, hombre. Y luego el otro bien debilucho ahí, ¿no? Ya con 8 meses no puede levantar la cabeza. No, este es debilucho, ponle debilucho. Y le pusieron tal vez debilucho. Entonces no se olvide el significado de los nombres. ¿Sí lo recuerdan? Elimelech, mi Elohim, es rey. Noemí, dulce, placentera, pacífica, los enfermizos y el debilucho. ¿Ok? Entonces, sigue diciendo la historia. Dice, versículo 3. Voy al siguiente al texto. Aquí está. ¿Y murió quién? Mi Elohim es rey. Murió. Marido de Noemí. Y quedó ella con sus 2 hijos. Muere. Ellos no están casados todavía. La dejan con 2 hijos. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, mujeres de Moab. El nombre de una era Orfa, otra mujer que se añade aquí a la historia. Vaya viendo, ahorita le digo qué significa. El nombre de la otra era Ruth. Y habitaron ahí, ¿cuánto? Unos 10 años. Parece poco, pero también es un buen tiempo, 10 años. Y murieron también, ¿quién? Los 2, el enfermizo y el debilucho. Murieron, quedando así la mujer, Noemí, desamparada de sus 2 hijos y de su marido que había muerto también unos 10 años antes. Quedó desamparada. Entonces, primero, muere Elimelech. Mi Elohim es rey. Muere Elimelech. Se queda viuda con sus 2 hijos. Los hijos después se casan. Uno toma por esposa a Orfa, que parece ser que eran los mayores, ¿verdad? Y el otro toma a Ruth. Y ya parecía que ahí la vida empezaba. Noemí iba a tener otra vez descendencia, familia, podía empezar todo bien, ¿ok? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó, hermano? ¿No es un tornillo? Oh, sí, no, yo también lo vi, ya te iba a decir, me la pusieron con lunar del oriente, pero no, es el tornillo, ya no va a haber tornillos, mija, para que la próxima ya no salía con lunar, ¿ok? Bueno, se casan con Orfa, con Ruth, y vamos a ver entonces, ¿qué significa Orfa? Orfa, ¿qué significa? ¿Nadie sabe? Tiene esta descripción de un animalito, una gacela. Orfa se llama, o sea, es gacela. Alguien que corre muy veloz y le va a hacer honor a su nombre. La otra se llama Ruth. ¿Y qué significa Ruth? Amiga, amistad, compañera, alguien que te acompaña y te da su amistad. Eso significa Ruth. ¿Ok? Entonces, estuvieron casados viviendo en Moab. ¿Y qué les dije? Al final también mueren. Había muerto Elimelech, muere Kelión, muere Mahalón, y se quedan los 3 llorando. Y aquí ya no tienen lunar, creo. ¿Sí? Se quedan llorando. ¿Y qué sucede? Entonces, cuando muere enfermizo, cuando muere debilucho, no se olviden esos nombres, ¿verdad? Ellas quedan prácticamente a la deriva. Versículo 6. Entonces se levantó Noemí, ya que no tiene nada, no tiene hijos, no tiene tierra, no tiene nada allá en Moab. Ya se levanta y dice, se levanta con sus nueras y regresó de los campos de Moab. Empieza la caminata de Moab. ¿A dónde? ¿A dónde tenía que ir? ¿A dónde es el único lugar que tenía familia, parientes, un país, un pueblo, un Elohim? A casa de pan. ¿Y por qué se había regresado? Porque oyó en el campo de Moab que el Eterno había visitado a su pueblo para darles
no cree que lo escuchó desde antes. ¿Qué casualidad que no mueren? Y se chispa corriendo. Lo escuchó desde antes. Mi afirmación es que sí. ¿Por qué no se fue? Porque los hijos estaban bien, tenían la esposa, tenían aquí, tenían allá, tenían para comer. Se mueren los hijos, ahora sí, hay pan en Betlehem. Vámonos para Betlehem, aquí no tengo nada. Se va para allá. ¿Por qué? Porque el Eterno les había visitado para darles pan. Estando en dolor, estando en tristeza, oye que el Eterno ha tenido misericordia otra vez del pueblo de Israel. ¿Por qué los hizo pasar por hambre? Tiempo de los jueces, donde cada quien hacía lo que bien le parecía, clamaban, el Eterno otra vez les levantaba el castigo, les hacía tener cosechas, les levantaba un juez, hasta que volvían a hacer lo malo, y así fue durante mucho tiempo. Bueno, ahora Noemí escucha, llegó la bendición, se va para allá, regresa a la casa del pan. Y una vez que está en el camino, dice, versículo 7, salió pues del lugar donde había estado, y con ella fueron ¿quién? Sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Yehudá. Y Noemí le dijo a sus dos nueras, regrésense, váyanse, vuélvase, mire que les dice, vuélvase cada uno a la casa de ¿quién? De su madre. Que el Eterno haga con ustedes misericordia, como la han hecho ustedes con los muertos y conmigo. Pero ustedes regrésense. Que el Eterno que el Eterno conceda que hayan descanso, cada una en la casa de ¿quién? De su marido. El que conseguirían, por supuesto, después. Porque el marido ya que tenían ya estaba muerto. Luego las besó y ellas alzaron su voz y las dos nueras. Aquí bien tristes porque no quieren dejar la suegra, las dos. Están llorando y le dijeron, ciertamente nosotras, ¿qué? No nos pidas que nos vayamos, no nos corras, déjanos ir contigo, queremos estar contigo. Y suena bien bonita la historia cuando todo el mundo te dice, vamos contigo, aquí se hay unidad. De inmediato lo quiere hacer, regresa con sus dos nueras, va para allá. Aquí las dos nueras de Noemí dijeron que irían con ella. Orfa y Ruth, vamos contigo. Queremos ir contigo. Lloraron. Sí, pues las tres tenían Ruth. Las tres te habían perdido al marido. O sea, tienen por qué llorar. Nomás era cuestión de picarle tantito. De por sí decía mi abuelita, tantito que el niño es chillón y tantito que la niñera le pellizca, se completa la situación. Aquí nomás con que les dijera, ya no quiero que esté conmigo. Ay, otra vez, pues, me quedé sin marido, me quedo sin suegra, me quedo sin nada. Otra vez a llorar. Pero váyanse. Ellas le dijeron, no, vamos a ir contigo, están bien decididas. Ok, pero una cosa son las palabras. Díganme bien, señoritas y señorotes. Una cosa es lo que te prometa el chico y la chica, voy a ir contigo. Yo me voy a congregar. Yo no voy a ser como los otros. Hasta que consiguen lo que querían. Vamos a ir contigo. Del dicho al hecho, decía mi abuelita, hay un gran abismo. Ahora, cuando Ruth toma una decisión, lo hace porque está convencida y ya sopesó los pros y los contras. La otra, nada más iba también por la emoción, pero le dice, ¿qué? Vete. Porque calcula bien el costo de lo que vas a hacer. Una decide quedarse y la otra, bye. ¿Quién es la que se va? ¿Cómo se llama? Bueno, ¿cuál es el significado de orfa? ¿Verdad que bien? Honor a su nombre. Sale corriendo, sale brincando. La gacela, usted nomás la mira y va corriendo, brincando, saltando y bye. No me vuelves a ver. ¿Cuándo volvemos a ver a orfa en la escritura? ¿Cuándo la volvemos a ver que se menciona en cualquier libro de la Biblia? Nunca jamás. ¿Por qué? Porque salió corriendo y ni el polvo le dimos. Se fue. Amados hermanos, el Mesías dijo, miren, cuando alguien va a edificar una torre,
No lo tiene que hacer a lo loco, hablando de seguirle a Él. Calcule el costo. Y esto es algo que no hablamos casi nunca. No hablamos del costo que tiene seguir al Mesías. ¿Sabe por qué? Porque me la ponen bien fácil. Venga, acepte al Mesías, acepte a Cristo y sus problemas se acabaron. No, calcúlale. Y si no le vas a hacer para siempre, mejor no le hagas. Fácil. Después que lloraron, le dijeron que irían. Vean lo que pasa. Y Noemí respondió, vuélvanse, hijas mías, otra vez, vuélvanse, váyanse. ¿Para qué han de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser sus maridos. O sea, aunque estuviera embarazada, ¿cuánto tiempo van a esperar? De acuerdo a la ley del pueblo de Israel, para que mis hijos se casen con ustedes o tengan descendencia de sus hermanos, en honor a sus hermanos. ¿Cuánto pasaría? Y no tengo. Su marido estaba muerto. Vuélvanse, hijas mías, regresen, porque yo ya soy, ¿qué? Vieja para tener marido. Y aunque dijese, tengo esperanza tengo, y esta noche estuviera con marido, y aún cuando diera a luz hijos, dice, habían ustedes de esperarlos a esos niños que nacieran hasta que fueran grandes. ¿Habrían de quedarse sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Cuánto tiempo pasaría? Póngale que tuvieran 25 años. Esperar otros 20, 45. Pues en aquel tiempo todavía estaban más fuertes las mujeres. Hoy en día tener un hijo a los 45 ya no es cualquier tío. Esto ya es. Doctora, ¿a qué edad le están recomendando, de acuerdo a la ciencia, un embarazo sin mucho riesgo? Que todos son de riesgo, pero ya a los 35 ya están viejas para tener hijos. ¿Viejas? Hijos. Calcúlenme. No, es que el cuerpo ya no es lo mismo que antes. ¿Por qué? Puro celular, puro sofá. Ya no se hace ejercicio, ya no se va al campo, ya no se corre, ya no. Ahora lo que corremos es en la motita y ya entonces el cuerpo se ha adaptado a donde ya es un riesgo. 37, 40 años, ya es un embarazo de alto riesgo. Es una mujer joven, pero ya es un embarazo de riesgo. Así que si van a tener hijos, pues no les digo que ya vayan a hacerlos ahorita, pero vayan planeando. Sí, porque también, no, es que el rabino dijo que ya. Sí, no, pero vayan viendo. O sea, yo creo que están analizando. En tanto tiempo acabo de estudiar. Bueno, pues en un año más y empecé a trabajar. Un hijo, dos. Okay, gracias, Señor. ¿Le quieres dar otro? Bueno, gracias. Bendito sea tu nombre. Pero hay que ir viendo también todas esas cosas. ¿Ok? Entonces, dice, ¿qué más dice? Se deben de quedar solteras por amor hasta esperarlos. No, hijas mías. ¡Qué mayor amargura! ¿Cómo se llamaba Noemí? No, ella se llamaba Noemí. ¿Y qué es lo que quiere decir? Placentera. La placentera dice, ¿qué mayor amargura tengo yo que ustedes? Bueno, ellas también perdieron su marido. Aunque es verdad que Noemí perdió marido y 2 hijos. Pero aquellas también tienen dolor, aquellas también han llorado, aquellas también amaban a sus maridos, por supuesto. Y les dice, ¿qué mayor amargura tengo yo que ustedes? Pues la mano del Eterno ha salido ¿contra quién? Contra mí. Noemí le pide a sus nueras otra vez, váyanse, regresen a sus casas. Insiste, ya estoy vieja para tener hijos. Sin embargo, cuando intenta estarlas persuadiendo, una de ellas no se quiere ir. Vuelven a llorar. Verso 14. Y ellas alzaron otra vez su voz. Esto es puro lloro. Y otra vez lloraron. Y Orfa besó a su suegra. Le da un beso. Mas Ruth, ¿qué hizo? Se queda con ella. Ahora tenemos una judía, una mujer gentil. ¿A quién representa la judía? Casa de Judá. ¿A quién representa la gentil? Casa de Israel. Tenemos una judía y una gentil juntas. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto ¿a quién? ¿A dónde? A su pueblo y a sus. ¿Por qué se fue?
Oye, vas a dejar de adorar a tu Dios para adorar a uno aquí que ni conoces, y ni sabes quién es, ni cómo es. Vete a tus dioses. Oh, no, pues sí. Feliz de la vida. Tu cuñada ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. O sea, ve con ella, síguela. Haz lo mismo que hizo ella. Podemos ver que Orfa pensó bien lo que sucedería. Su suegra no tenía más hijos. ¿Quién sabe cómo le iba a ir allá? ¿Cómo la tratarían? ¿La despreciarían por su religión? ¿Por su pueblo de donde era? Todo eso estaba en contra de ella. Y Ruth también lo sabía. Porque en la decisión era de tipo cultural, tipo religioso, y de todas maneras iba a ser rechazada. ¿Por dónde le buscara? Vete a tus dioses. Regresa a tus dioses. Orfa se va, Ruth se queda, gracias al Eterno. Y dice la historia, ¿verdad? Sigue contando. Por ejemplo, el Mesías Yeshua dijo, hablando de querer salvar la vida, Ruth se queda aún sabiendo que le puede ir muy mal en la tierra de Israel. Orfa se va para salvar su vida porque piensa que allá, en su pueblo, está la seguridad, está la bendición. El Mesías dijo, capítulo 16, verso 25 de Mateo, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero aquella persona que la entregue, que dé, que ponga su vida, que pierda su vida, ¿por causa de quién? De él. Esa persona hallará. ¿Cuál vida? Si ya la perdió. La vida eterna, que es lo que buscamos todos los que vamos a una congregación, no importa qué tipo de congregación sea. Amados hermanos, también está escrito en 1 de Juan 2:17, el mundo pasa y sus deseos también pasan, pero el que hace la voluntad de Elohim, esa persona permanece para siempre. Tenemos aquí a dos. Orfa hace la decisión, toma la decisión de lo que su mundo, su pueblo, sus dioses le ofrecen. La otra toma la decisión por el Elohim de Israel. ¿Quién encontró la verdadera vida? Ruth. Por supuesto que fue ella. Así que las decisiones que tomemos, jóvenes, señoritas, escuchen. Las decisiones que tomen en favor de Dios van a ser eternas. Pero asimismo también la decisión que tomen en contra del Eterno les va a perseguir por toda la vida. Vean la historia de Orfa, vean la historia de Ruth. ¿Con quién te quieres identificar? Los jóvenes también y los adultos también. ¿Con quién? Porque hay veces que queremos salir huyendo por la presión, por los problemas, por la angustia, por la desesperación. Ya no quiero más. Pero la decisión que tomes puede ser para vida o puede ser para vida, pero echada a perder. Ruth toma la decisión de ir con su suegra. Y dice la escritura. Ok. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Ya lo leímos. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se queda con ella. Y Noemí le dijo, tu cuñada se fue a su pueblo, se fue a sus dioses. La anima, vete. A veces los rabinos hacen esto. Insisten, no lo hagas, vete. ¿Por qué? Porque quieren que si la persona realmente toma la decisión, esté completamente segura de lo que está haciendo. Ellos te están obligando como aquí que, pásele, acepte, ándele, entréguele, ándele, bautices, ándele, y rogándole a las personas. A veces es mejor dejarlos y decirle las cosas claras para que tomen la decisión, pero que sepan qué decisión van a tomar. Entonces, miren las decisiones importantes. Tenemos dos. Una, volverse a su pueblo, volverse a sus parientes, volverse a su familia. Eso era lo que implicaba regresar a Moab. Váyanse. Pero la otra no nomás era ir a la familia, era volver a sus dioses, volver a su religión, volver a lo que le enseñaron de niños, volver a lo que le enseñaron en su pueblo. Y que bien o mal, eso pesa siempre en una persona.
que está batallando. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo voy a cambiar? ¿Cómo hago un cambio si yo no he aprendido esto? Noemí la impulsa, vete con tu cuñada. Pero tomó la decisión acertada. Verso 16, respondió Ruth, no me ruegues que te deje. No me pidas que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios, tu Elohim será mi Elohim. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Y le dice, así me haga el Altísimo, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Estos dos versículos, en estos dos que acabamos de leer, reflejan la decisión más importante de una mujer gentil, de una persona que está en el mundo, pero que dice, ¿sabes qué? No me quiero ir de aquí, quiero estar en el eterno, quiero servir al Dios eterno, quiero buscar a ese Dios de Israel, quiero servirle. Quiero que su pueblo sea mi pueblo, que ese Elohim sea mi Elohim. Qué decisión más importante en cuanto a Yeshua, es la que toma. La expresión que dice, así me hagan los dioses el eterno y aún me añada, es una expresión como una especie de juramento. Que está diciendo que el Elohim me castigue si no cumplo el voto de que estaré contigo, de que seré tu compañera, de que te acompañaré hasta que la muerte nos separe. Algo triste que me rompe el corazón es que encontré un blog de relaciones extrabíblicas. Y dicen que no se separaron porque eran amantes, que por eso no la quiso dejar. Me dolió mi corazón. Y no los culpo. Simplemente están viendo la Biblia de acuerdo a la concupiscencia que hay en su corazón. Pero nosotros que decimos tener una revelación del Altísimo y sabemos lo que está diciendo, debemos entonces prepararnos para hablar, para defender, para decir la palabra correcta, hermanos. Esta mujer toma la decisión importante por el Dios de Israel, por el Dios eterno. Se queda por ello. Entonces estaba renunciando a sus dioses, estaba renunciando a su pueblo, está tomando una decisión, no sabe si un día va a volver a su país, tal vez nunca vuelva, y no lo vemos que la Biblia diga, pero toma una decisión bien importante. Versículo 18, ¿qué dice? Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más, mientras la otra, la gacela, ya iba por allá lejos, ni las luces le vieron. No dijo más. Ante el juramento que acaba de hacer Ruth, que el Eterno me mate, si yo un día te dejo, si yo un día te abandono, si yo un día ya no soy Ruth, la compañera, la que te acompaña, si dejo de cumplir mi rol profético, que el Eterno acabe con mi vida. Noemí ya no podía decir nada más y van de regreso. ¿A dónde? A la casa de pan, a donde hay pan de vida, donde hay pan en abundancia. Versículo 19, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron ¿a dónde? A la casa de pan. ¿De dónde era? ¿De dónde era el Mesías? De la casa de pan. ¿Dónde nació? En la casa de pan. Y aconteció que, habiendo entrado en la casa de pan en Betlehem, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? ¿Y qué respondió Noemí? Y ella le respondía, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Dos mujeres caminando. Una gentil, otra judía rumbo a la casa del pan. Todo esto es una situación profética. El pueblo se conmueve al verlas porque ven que regresan sin nada, desamparadas.
no tienen hijos, no tienen familia, no tienen marido, no tienen nada. Por eso es que se conmueven al verlas. No es Noemí, pero Noemí dice, cámbienme mi nombre. Ya no me quiero llamar Noemí. Ya no quiero que me llamen Noemí. Llámenme Amarga. ¿Por qué? Porque el Eterno ha decidido que la amargura caiga en mi vida. Ha permitido que la amargura venga a mi vida. Las mismas prácticamente lo vamos a asociar con algo que sucede en Éxodo capítulo 15. Después de que cruzan inmediatamente, que cantan el cántico, que cruzan el Mar Rojo. Dice que anduvieron por 3 días de camino en el desierto y no hallaron agua. Pero por fin llegaron a un lugar donde había agua y se les ponen a beber. ¿Y qué sucedió con el agua? El agua estaba amarga. Y la gente se empieza a quejar. Moisés, para eso nos trajiste al desierto. Para eso estamos aquí, para tener amargura. Y el Eterno le mostró entonces a Moisés lo que debería de hacer. Y Moisés clamó al Altísimo. Y Yud-Kei, Bab-Kei le mostró ¿qué cosa? Un árbol. Y lo echó en las aguas. Y las aguas, de acuerdo al libro de Apocalipsis, ¿qué son las aguas? Multitud de naciones, pueblos y lenguas. ¿Qué les trajo dulzura a esas aguas que eran amargas? Un árbol. ¿Qué fue lo que trajo dulzura a nuestra vida cuando estaba en amargura, en angustia? Saber que alguien murió en un madero, en un árbol. Que ese árbol fue usado para endulzar mi vida con la vida del Mesías, con la sangre del Mesías. Eso hizo que mi vida pasara de amarga a dulce. Bendito es el Rey de toda la gloria, porque ha traído dulzura a mi vida, no sea la tuya. A veces me amargo todavía, pero en la mayoría de ocasiones ha traído dulzura a mi vida. Y en la tuya, ¿qué ha traído? ¿Religión solamente? ¿O dulzura? Para que la empezamos a vivir. ¿Cómo iba el pueblo después de 3 días en el desierto? Sin agua. Con un solo día que vine, porque voy a quemar a mi hijo, ¿verdad? Y digo, ¿cómo está el césped allá? Lo vi bien. Me confié, pero el lunes no vine, ¿verdad? El martes tampoco. Hasta el miércoles que vengo y dije, no, así no podemos celebrar el Shavuot. Estaba bien alto el césped aquí, el pasto. Y me fui corriendo, traje la máquina y empecé con como 3 horas que le di, ¿verdad? Aquí andaba yo. Hermanos, tomé agua, tomé Gatorade, tomé agua mineral y no se me quitaba la sed. Dije, mi esposa, come, así porque no has comido. No me entra nada y viene empanzonado. Por cierto, hay panzón, pero viene empanzonado de agua. Y estaba acostado y mi cuerpo como que temblaba, hermano. Temblaba y tenía ganas de vomitar y no quería comer. Yo lo que quería era agua, pero sabía que si le echaba más agua solamente me iba a ir peor. Así que le empecé a orar al Eterno. Le dije a mi esposa, me siento mal, le digo, pero siento que estoy deshidratado. Le pregunté, ¿tenemos suero? Con un día, imagínense, 3 en el desierto. ¿Cómo iba el pueblo? Bien cansados, bien agotados, sedientos, malhumorados, que no encontraban descanso para su vida. Ahora sí, vamos a decirlo así. Hasta que de pronto viene Moisés por orden del Eterno y un árbol trae dulzura a esas aguas y esas aguas les llenan, les quitan la amargura que llevaban, les quitan la amargura al agua también. Y de manera paralela, Noemí dice, ya no me llamen placentera, ya no soy la mujer dichosa, ya no soy la mujer feliz, la que se fue con marido, con hijos, con una ilusión, con una esperanza, pero me alejé de la casa de pan. Ahora, por haber hecho eso, porque ha pasado eso, llámenme amarga, llámenme Mara, ya no me digan Noemí, ya no me digan placentera. Pero lo que no sabe Noemí
es que al regresar a la casa de pan, escúchame bien, joven y hermano, si un día te alejas y la amargura vuelve a tu vida, acuérdate que si el Padre Eterno te permite regresar a su casa, ahí una vez más vas a encontrar algo que endulce tu vida, porque nos acercamos otra vez a la cruz del Mesías. Siempre que te alejes, fíjate dónde, que ese sea el punto de referencia. Vuelve ahí, porque de ahí empezamos. La muerte nos cautivó, nos llamó, nos llenó. Vuelva allá. Cuando se pierda, vuelva allá. Y de ahí empieza otra vez el caminar con este Elohim que nos trae dulzura a nuestra vida. Bendito es el Rey de toda la gloria. Bendito sea Él. Mira lo que dice Ruth. Me fui llena. ¿Por qué te fuiste? Mira, se fue vacía. Pero vio que ya no había pan. No, de aquí a que se me acabe esto, mejor me voy antes. Me fui. Vea cómo está llena de simbolismo. Me fui llena. Pero el Eterno me ha hecho volver, ¿qué? A veces es la única manera de regresar. Ya cuando se acabó todo, el hijo pródigo. Se acabó todo. Se fue lleno. Regresó vacío. ¿Por qué me vas a llamar la centena? El Eterno ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí. ¿Cómo volvió? Afligida, amargada, vacía, la que se fue llena. Y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. ¿Cómo la traía? Vacía. ¿Qué le estaba transmitiendo? Amargura. ¿Qué le estaba transmitiendo? Dolor. En lugar de hablarle del Elohim Todopoderoso. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Bethlehem. ¿En qué tiempo? Al comienzo de la siega de ¿qué? De la cebada. Ya acabé, tranquilos. Noemí y Ruth llegaron en tiempos del conteo del Homer. Salieron de la opresión, salieron de un tiempo difícil, salieron de Moab, tierra de idolatría, tierra de paganismo, tierra de dioses que no quiero ni mencionar. Salen de un tiempo de tristeza, vienen saliendo de la amargura, o más bien todavía vienen amargas y llegan a Bethlehem, llegan a la casa de pan. ¿Quién está en la casa de pan? Pues el que hace pan. ¿Y quién es el pan de vida para nosotros? Yeshua HaMashiach. Él es el pan de vida, que si comemos de ese pan, no tenemos hambre jamás. O sea, estaremos saciados. Una mujer israelita y una mujer gentil se acercan a Bethlehem y está a punto de surgir dulzura para sus vidas, como veremos en la siguiente parte de nuestra historia.